Romanos 8 del 31 al 39. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego que tú bendigas a cada hermano que está participando de este culto, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones y nos capacites por medio de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra que es dada a nosotros esta mañana. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes recuerdan los últimos dos sermones en el capítulo 8 de Romanos. Hemos resaltado primero que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y dejamos claro que ese todo es absolutamente todo lo que ocurre en la vida de un creyente en Jesucristo es preordenado por Dios para bendición y edificación de éste. La semana pasada vimos que el objetivo por el cual Dios hace esto es para forjar la imagen de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Es decir, todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene como objetivo que la imagen de Jesucristo sea plasmada y forjada en cada uno de nosotros. Y culmina con el versículo 30 diciendo cosas grandiosas, que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, que nos predestinó, que nos justificó, que nos llamó y también nos glorificó. Y dijimos que esa es una cadena que no se corta. Dios, cuando se propone hacer algo con una persona, Dios lo predestina, lo llama, la justifica y lo glorifica. Es decir, un hijo de Dios está completamente seguro en las manos de Dios. Con todo eso, Pablo se anticipa. Algunos de sus que están leyendo la carta en Roma ¿tiene dudas todavía de esto? Si alguien tiene dudas de que realmente Dios te escogió antes de la fundación del mundo, si tú tienes dudas que fuiste justificado por Dios, si tú todavía tienes dudas que Dios te ve como glorificado ya, para responder esta inquietud, Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué se refiere con esto? A todo lo que venía hablando previamente, de todas estas maravillosas bendiciones de Dios para su pueblo. Dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué respuesta daremos nosotros a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios es capaz de bendecirnos de esta forma, si Dios fue capaz de amarnos antes de la fundación del mundo, si fue capaz de justificarnos y glorificarnos, si Dios es si Dios es con nosotros, ¿quién podrá sostenerse contra nosotros? Hermano, ¿todavía tienes dudas de que Dios es contigo? A la luz de todo lo que ha expuesto la carta de Romanos, si sabes que fuiste llamado siendo un pobre pecador, fuiste justificado por la fe en Jesucristo, si sabes que el Espíritu Santo mora en ti e intercede por ti ante Dios, y Dios preordena todas las cosas para el bien tuyo, ¿todavía tienes duda de que Dios es contigo, de que Dios está a tu lado? Al parecer, los lectores de la carta en Roma aún tenían dudas. Por eso Pablo le refuerza, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá levantarse en contra de los hijos de Dios? Procede en el versículo 39, el que no escatimonia a su propio hijo. Me gusta como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, dice, aquel que no negó su propio hijo. Es decir, Dios nos entregó lo más preciado que Él tenía. No siempre uno entrega lo más preciado que tiene. Piensa un poco. Si alguien golpea la puerta de tu casa, un mendigo pidiendo algo que comer, ¿tú le vas a dar la mejor comida que tienes en tu casa? ¿O le das lo que te está sobrando de alimento? Generalmente uno da lo que le sobró, no sé, el pan que le sobró o algún alimento que tiene de lado, ese lo da. Difícilmente uno da lo mejor que tiene. Cada vez, no sé, de repente una persona engorda y le queda chica la ropa y dice, voy a regalar esta ropa. ¿Pero por qué la vas a regalar? Porque tú ya no la usas. Más difícil de decir, voy a regalar este terno que me queda espectacular y que me costó un montón de plata, lo voy a regalar. Es más difícil. Uno generalmente se deshace, entrega aquellas cosas que no son lo más importante para uno. Pero no es así con Dios. Dios entregó lo más preciado para Él. Entregó su Hijo Jesucristo. Lo entregó por nosotros. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Ponte en el caso, tú al mendigo le diste el pan que a lo mejor ya no estaba tan blando.
¿Le darás a él los mejores alimentos que tienes en tu casa? Lo más probable es que no, seamos sinceros. Si tú te compadeciste y le regalaste a un amigo una prenda de vestir que te quedaba chica, ¿le vas a dar tu mejor ropa? Lo más probable es que no. Por lo general nosotros no damos lo mejor que tenemos. Pero piensa, lo más preciado para Dios es su eterno Hijo, eternamente engendrado, coigual con el Padre, y aún así Dios lo entregó. Y lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también, dice, todas las cosas? Si Dios nos dio lo más preciado que tiene, ¿cómo no nos dará el resto de las cosas? Y aquí todas las cosas aplica literalmente todas las cosas. Entonces alguien puede malentender esto. Dice, bueno, entonces Dios me va a dar todas las riquezas que yo quiero, todo lo que pretendo, todo, cualquier deseo que viene a mi corazón, Dios me lo va a dar. La verdad es que no. Dios ya hemos visto que nos da lo que necesitamos. Como dijo Pablo en 1 Timoteo 6, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6, en el Sermón del Monte, no te afanes por la comida, por la bebida, ni con qué te vas a vestir. Los incrédulos buscan todas estas cosas, mas tú busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Es decir, la promesa de Dios es darnos lo suficiente para nuestro sustento básico. Pero obviamente Dios puede bendecir materialmente a una persona y generalmente lo hace. Pero aún así hay un cumplimiento futuro de esta promesa, como ya hemos visto, cuando se consume el reino de Dios en la segunda venida de Cristo y seremos herederos de toda la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí sí podemos decir, todas las cosas son nuestras y no tenemos necesidad de absolutamente nada. Disfrutaremos plenamente de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Mientras tanto, Dios promete dar lo que realmente necesitamos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Llévalo a la siguiente situación. Hay hermanos que le tienen temor a la muerte. Dicen, tengo temor de morirme, encontrarme con Dios y no estar preparado. ¿Qué cuenta voy a dar delante del Señor? Y hermanos se mortifican por eso y no logran dormir. ¿Qué cuenta le voy a dar a Dios? Bueno, dice que Dios es el que justifica. ¿Cómo alguien nos va a castigar si es el mismo Dios que nos ha justificado? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe. No es don de ustedes, esto no es de ustedes, esto es un don de Dios. La fe no procede de nosotros de forma natural. La fe en Cristo no es algo que brote en nosotros de forma natural, nos es dada como un don de Dios. Por eso somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Si la fe en Cristo fuese algo que nosotros pudiésemos producir de forma natural, se nos contaría como una obra humana. Pero nadie es salvo por obra humana alguna, solamente por medio del don que recibimos de parte de Dios, que es la capacidad de poner fe en Jesucristo. Y por medio de esa fe en Jesucristo somos justificados, es decir, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. ¿Por qué somos justificados? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestros buenos deseos? ¿Por nuestro buen actuar? No, solamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y esa fe es propia o nos es dada de parte de Dios? Nos es dada de parte de Dios. Por lo tanto, el que nos justifica al fin de cuentas es Dios mismo. ¿Quién nos va a condenar el día del juicio si Dios mismo nos ha justificado? Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, ya estás justificado delante de Dios. Él mismo es el que te ha justificado. Por lo tanto, no le tengas miedo al juez. No tengas miedo a encontrarte con el Señor, ya sea en el día de la muerte o el día del juicio final. No tengas miedo, porque Dios mismo es el que te ha justificado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios mismo es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros continuamente. Hace un par de semanas hablábamos del ministerio intercesor del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo gime a Dios dentro de nosotros, pero también el Señor Jesucristo, que está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, continuamente está intercediendo por nosotros a favor de su pueblo.
Por eso es que los hijos de Dios permanecen hasta el final en la mano de Dios, asegurados en su mano, porque el propio Señor Jesucristo está intercediendo continuamente por nosotros. Por lo tanto, ¿quién nos condenará? Si Cristo murió por nosotros. ¿Cómo alguien puede tener duda de su salvación personal sabiendo que Cristo Jesús murió por él? Hermano, si tu fe está arraigada en Jesucristo, puedes tener la seguridad que Cristo murió por ti. Y si Cristo murió por ti, ¿quién te va a condenar? Si Cristo ya pagó por ti el castigo por tus pecados, ya lo cargó Cristo en la cruz. Muchas veces nos cuestionamos y decimos, no quiero ir a la iglesia porque soy tan pecador. Le pedimos a un hermano hacer un devocional, no porque soy tan pecador, estoy tan alejado de Dios, pero ese hermano está olvidando que Cristo ya pagó por sus pecados en la cruz. Por lo tanto, tú ya tienes que cargar con esa condenación en ti mismo. Cristo ya pagó por tus pecados. Y si Cristo pagó por tus pecados, como dice el texto, ¿quién te condenará? Él también intercede por ti. ¿Quién te puede condenar? Y el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ojo que acá el texto nos está diciendo, ¿qué podrá hacer que yo deje de amar a Cristo? No está hablando el texto de tu amor por Cristo, está hablando del amor de Cristo por ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Primera de Juan capítulo 4 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Así que nuestro amor por Cristo puede fluir, subir o bajar, pero el amor de Cristo no es así. Él nos amó a nosotros cuando éramos simples pecadores, estábamos, como dice Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente completamente muertos, no valíamos nada. Y aún así, el Señor te amó y dio su vida por ti. De ese amor es que está hablando acá Pablo, del amor de Cristo que nunca deja de ser. Y Pablo, por su propia experiencia, cuando escribe la carta a los romanos, él ya había estado en peligro de muerte, ya había naufragado en el viaje a Roma, había estado preso, había pasado hambre, había estado a punto de ser muerto, y dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, nada nos separará del amor de Cristo. Por más que estés sufriendo, que estés angustiado, acá dice desnudez, en el fondo está diciendo pasé frío, está diciendo Pablo. Puedes estar angustiado, pasándolo mal, con muchos problemas en tu vida, con confusión, que no logras entender el propósito de Dios para tu vida, no logras discernir la voluntad de Dios y te sientes confundido y te sientes perdido. Pero aún así, el amor de Cristo no cambia por ti. El amor de Cristo permanece junto a ti. Alguien puede decir, he experimentado esto terrible que me ocurrió. Mis sueños se han derrumbado, se han caído. ¿Qué va a ser de mí ahora? Sin embargo, el amor de Cristo por ti permanece, no cambia, nunca deja de ser. Bueno, alguien puede decir, sí, pero yo no he hecho bien las cosas. En realidad, yo le he dado la espalda a Cristo. Bueno, si tú eres auténtico hijo de Dios, el amor de Dios permanece sobre ti igual. Piensa en lo siguiente, cuando un padre, una madre, castiga al hijo pequeño por desobediente. Un niño de 7, 8 años que le está yendo mal en el colegio porque pasa demasiado tiempo metido en su teléfono y no estudia. ¿Qué es lo que va a hacer el padre o una madre que lo ama? Lo va a disciplinar, lo va a castigar. Probablemente le va a quitar el teléfono durante un tiempo, durante un mes, hasta que suba su nota. Bueno, el hijo lo ve como algo terrible. Mi papá no me quiere, me quitó el teléfono. Pero ¿realmente es eso lo que ocurre? ¿Es realmente que el padre o la madre no ama a ese niño? No, claro que no, lo aman. ¿Y porque lo aman? Lo está disciplinando. Así ocurre también con el Hijo de Dios espiritualmente. Cuando nos alejamos de Dios, cuando descuidamos, no sé, me alejé de la iglesia, dejé de congregarme, he vuelto a los vicios. Bueno, si tú eres un hijo de Dios, tú te vas a arrepentir de eso. Y Dios va a utilizar una disciplina especial contigo. Dios va a permitir circunstancias en tu vida que no te van a gustar. No te van a gustar porque es la disciplina de Dios. Tal vez perdiste el trabajo por un tema de disciplina de Dios. Tal vez te enfermaste incluso por disciplina de Dios. En la mañana en la escuela dominical veíamos que
Pablo en 1 Corintios 11 habla que una de las formas como se manifiesta la disciplina de Dios, en el caso particular por tomar la cena indignamente, dice, muchos duermen y otros están enfermos y debilitados. Ese duermen sabemos que es un eufemismo que utiliza Pablo para hablar de la muerte. En el fondo está diciendo, algunos por causa de haber tomado indignamente la cena del Señor han muerto y otros están enfermos y debilitados. Es decir, la disciplina de Dios también se manifiesta de esa forma. Yo no digo que todos los que están enfermos están siendo disciplinados por Dios. Hay enfermedades que tienen causas muy naturales, que es producto de descuidos nuestros, de responsabilidad nuestra, pero hay circunstancias donde Dios está disciplinando tu vida. Entonces pregúntate, hermano, si estás muy enfermo, pregúntate, ¿será que Dios realmente me está disciplinando o es una prueba? ¿Cuál es la diferencia entre disciplina y prueba? Que la disciplina siempre viene como consecuencia de mis pecados y Dios busca enmendar mi rumbo y permite circunstancias feas, dolorosas, para disciplinarme, para enderezarme. Eso es la disciplina. La prueba es diferente porque muchas veces una persona puede estar pasándolo mal, ocurren desgracias, puede estar enfermo, pueden suceder muchas cosas, pero no es porque la persona se haya apartado de Cristo, no porque es un pecado rebelde a Dios. En ese caso no se puede hablar de disciplina. En ese caso se habla de una prueba. Entonces existen pruebas y disciplina. Es bueno cuando lo estamos pasando mal, si es una prueba de Dios, bueno, asumamos nuestra prueba con gozo, sabiendo que Dios conoce los tiempos y Él sabrá hasta cuándo dura esta prueba. Si estamos siendo disciplinados, ¿qué tenemos que hacer? Reaccionar y darme cuenta, esto lo estoy haciendo mal, tengo que cambiar de actitud, tengo que arrepentirme. Entonces es importante que un cristiano aprenda a discernir si es una disciplina o es una prueba. Pero en ningún caso el amor de Cristo deja de ser. Si Dios te disciplina es porque te ama. Si Dios permite pruebas en tu vida, también es producto del amor. De hecho, los apóstoles decían que a ellos se les había concedido padecer por Cristo. Ellos veían la prueba, la persecución como un beneficio, como una bendición. Somos bendecidos al que se nos persiga por el nombre de Cristo. Si a alguien lo discriminan por causas de cristiano, tal vez lo discriminan en su trabajo, le dicen palabras feas, incómodas, lo tratan despectivamente, velo como una prueba, gózate de eso, porque el Señor te ha considerado digno de padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el amor de Dios tampoco está condicionado por nuestro desempeño como cristianos, como siervos de Dios. Por ejemplo, tal vez un joven esta semana en su universidad le compartió el Evangelio a sus compañeros ateos, inconversos. Y probablemente lo escucharon con atención. Tal vez alguno hasta le pidió que ore por él. Entonces el hermano se siente contento, siente que está haciendo lo que la palabra de Dios le manda, está haciendo el trabajo de Cristo de predicar el Evangelio y se siente muy contento y muy gozoso. Y si uno le dice, Dios te ama, claro, dice, Dios me ama, Dios me está usando y se siente feliz. Y claro, Dios te ama. ¿Y qué pasa si la semana siguiente con otro grupo de compañeros sintiste vergüenza y temor de hablar de Cristo? ¿Será que Dios dejó de amarte por eso? No, hermano. No hay nada que nos pueda apartar del amor. A esto me refiero con que nuestro desempeño no determine el amor de Dios. Dios te ama y punto. ¿Dios te amó porque vio algo agradable en ti? No, te amó y punto. ¿Dios te amó a ti porque eres mejor que las personas que están afuera en el mundo que no conocen a Él? No, Dios te amó y punto. A eso me refiero, que el amor de Dios no está condicionado a nuestro desempeño como cristianos. El amor de Dios permanece, por lo tanto, un hijo de Dios puede deleitarse en el amor de Dios siempre, en todo momento. Avanzamos en la lectura, más abajo dice, por el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando dice ángeles, bueno, uno entiende que los ángeles son criaturas de Dios, que son siervos de Dios, Ni aún así, ni a un ángel nos podría apartar del amor de Dios. Y cuando dice ni potestades, ni principados, bueno, cuando uno lee Efesios 6, se da cuenta que la expresión principados y potestades tiene una connotación negativa. Está hablando de otro tipo de ángeles, ángeles malvados, aquellos que se rebelaron contra Dios, a los que también conocemos como demonios. Los demonios tampoco te pueden apartar del amor de Dios.
Hay hermanos que le echan la culpa al enemigo, a los demonios, al diablo, de todo lo que les sucede. Pero todo el esfuerzo que hagan estos seres jamás te pueden apartar de Cristo. Primera de Juan 5:18 dice que el que ha sido engendrado por Dios, el maligno no le toca. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los demonios, el diablo no pueden hacer absolutamente nada en tu vida? No, no significa eso. Sí te pueden atacar, te pueden tentar, pueden provocar daño a tu hogar, a tu familia, sí. Pero el que no le toca significa que no puede tocar tu ser interior. Jamás tu relación con Cristo jamás puede ser afectada por enemigos espirituales. Por eso dice, el que ha sido engendrado por Dios, el auténtico Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, el maligno no le toca. No puede tocar su interior, no puede destruir su fe, no puede destruir su comunión con Dios. Recuerden cuando el Señor Jesucristo dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falle. Esa oración de Jesús por Pedro podemos perfectamente aplicarla por todos sus hijos. El diablo quiere zarandearnos, quiere hacernos daño, pero el Señor dice, no dice el Señor, yo he orado para que el diablo no te haga absolutamente nada. No, dice, yo he orado para que tu fe no falle, para que tu fe no decrezca. Por lo tanto, el enemigo, los principados y potestades que acá habla el versículo 38, no pueden destruir tu fe, porque el Señor Jesucristo está continuamente intercediendo por ti, pidiendo para que tu fe no falle. Recuerden el caso de Job. El diablo le hizo mucho daño a Job, hasta le trajo enfermedades, destrucción, muerte de su familia, pérdida de bienes materiales. Sin embargo, la fe de Job flaqueó, dejó de ser, nunca. Porque Dios no permite que el enemigo destruya la fe de sus hijos. Ahora alguien me puede decir, sí, pero yo conocí a una persona que estaba muy firme en la iglesia por años y vinieron muchos percances y situaciones desastrosas a su vida. Y él dice, ya no tengo fe. Tuvo problemas con su esposa, se divorció, sus hijos no lo quieren ver, tiene pésimas relaciones con sus familiares. Dice, ya no creo en Cristo. Dios me abandonó. Dice. Y hay personas que renuncian a su fe en Cristo. Ahora podemos entender que esa persona alguna vez fue engendrado por Dios, que nació de nuevo. La respuesta es no, porque el que ha nacido de nuevo, su fe perdura, porque el propio Señor Jesucristo se encarga de interceder por él para que su fe no falle. Por eso dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las oyo y ellas me siguen, ellas escuchan mi voz, me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Si tú eres una oveja de Dios, nadie jamás te arrebatará de las manos de Cristo. Estás seguro en las manos de Cristo. Aunque vengan adversidades, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan tragedias, aunque vengan muerte de seres queridos, aún así tú nunca dejas de salir de las manos de Cristo. Siempre estás en las manos de Dios. Y el amor de Dios siempre sobre tu vida. Y Dios siempre va a estar obrando en tu vida para tu bien, para edificar tu fe, para edificarte, para conformarte conforme a la imagen de este varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Así que hermanos, no es malo meditar en todo lo que venía hablando Pablo en Romanos. Estas grandes verdades que hemos sido justificados por la fe, que Dios nos conoció y nos amó antes de la fundación del mundo, que tuvo comunión contigo, que nos predestinó, que nos justificó, que nos llamó y que nos glorificó. Estas cosas maravillosas tienen que echar raíces en nuestro corazón. Y por lo mismo, teniendo en cuenta esto, como dice el versículo 31, que Dios es contigo. Esto demuestra que Dios es contigo, que nadie puede contra ti porque tú estás en las manos de Dios. Y nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier cosa creada, absolutamente nada, te puede separar del amor de Dios. Así que tu conexión con el Señor Jesucristo, hermano, es eterna. Él dice, con amor eterno te he amado. Y el amor de Dios siempre es con nosotros. Tal vez lo estés pasando mal, tal vez hay algo que te hace llorar. Bueno, recuerda, Dios me ama, el Señor te ama y nunca deja de amarte. ¿Por qué ocurren estas cosas si Dios me ama? Bueno, hay pruebas que Dios permite para nuestra edificación, para que aprendamos a ser más perseverantes. Como dice Santiago capítulo 1, el fruto de vuestra prueba es vuestra perseverancia. Afirma nuestro carácter, forja nuestro carácter. Y hay ocasiones que permite
disciplinas por causa de nuestros pecados, pero sea lo uno o sea lo otro, siempre es el amor de Dios el que gatilla este accionar de Dios en torno a nuestra vida. Teniendo en cuenta eso, podemos glorificar a Dios en cualquiera sea la circunstancia, ya sea en bendición, en abundancia o en pobreza, en necesidad. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes glorificar el nombre de Dios independiente cuál sea la circunstancia que estás pasando. Puedes glorificar a Dios en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca deja de ser. Que Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a orar.